Sucedió en Málaga, hace algo más de un siglo. Su historia ha quedado relegada a viejos documentos de prensa, y lo que ha permanecido ha sido el mito. Hablan del tío Mantequero, una especie de monstruo con el que asustar a los niños. Pero detrás del mito, detrás de la leyenda, hay personajes y situaciones completamente reales. José Manuel, hoy vamos a contar una de ellas. Efectivamente, esta historia arranca el viernes 8 de agosto de 1913 a las afueras del cine Pascualini, en la calle Córdoba, en plena capital malagueña. Y bueno, allí solían situarse diferentes puestos de comida para aprovechar el tirón de esa afluencia de gente al cine. Entre los comerciantes de ese sector estaba Martín y María Sánchez Domínguez, un matrimonio que tenía un humilde puesto de avellanas. Como aquel día se había estrenado una película que tenía mucho éxito, las ventas fueron bastante buenas. Este matrimonio tenía 3 hijos. Uno de ellos, Manolito Sánchez, de 9 años, solía aprovechar esos momentos para pasear por la zona o incluso para entrar en el cine sin pagar, porque el portero lo conocía desde hacía mucho tiempo y le dejaba pasar sin más. Pero aquel día, cuando la película terminó, cuando la calle se quedó vacía, Martín y María descubrieron que su hijo no estaba. Buscaron por los alrededores, dentro del cine, por todas partes, pero no hubo suerte. La búsqueda siguió durante días. Supongo que debieron ser días horribles para aquella familia, ¿no? Fue horrible, fue muy duro. Ellos recorrieron Málaga entera para intentar dar con el rastro del chico, pero aquello no sirvió de nada. Por eso, el lunes 11 de agosto, María acudió a las oficinas del gobernador civil para pedir algún tipo de ayuda oficial para dar con él. Pues bien, mientras la mujer estaba sentada en la sala de espera, vio entrar a una persona muy agitada, gritando que se acababa de encontrar un niño muerto en la zona de la Huerta del Coto, en el barrio del Martinete, que es un sector pues comprendido entre la barriada de Huelin y el centro de la ciudad. Rápidamente, María se levantó de un salto y fue corriendo a pie hacia aquella zona de cañaverales. Antes de llegar al cadáver, se tropezó con una gorra que rápidamente reconoció como la de su hijo. La mujer, como es lógico, se sintió morir. En aquel momento, los agentes rodeaban el cuerpo de un niño en avanzado estado de descomposición. Aunque lograron sujetar a la madre, no pudieron evitar que viera cómo media parte del rostro de su hijo se caía a pedazos, mientras el otro medio estaba lleno de gusanos. La sociedad, la prensa, las autoridades, todos se hicieron una pregunta a la que en aquel momento nadie podía responder. ¿Era aquella muerte fruto de un accidente? ¿O se trataba de un nuevo asesinato? José, al día siguiente, por tanto el 12 de agosto, se pudo responder ya a esa pregunta, ¿verdad? Sí, aquella mañana se llevó a cabo la autopsia y el resultado fue bastante claro. Los forenses comentaron que el niño tenía un corte de 18 centímetros y medio en el cuello y que no había en su interior ni una sola gota de sangre. Era más que evidente que había sido asesinado y además que la sangre era el objetivo. A partir de ahí se inicia una investigación tan laxa por parte de las autoridades que tuvieron que ser los reporteros, los propios periodistas, los que fueron detrás de las pistas, visitando enclaves, interrogando a personas. Pero llegaron a dar con claves, en fin, trascendentales en la investigación durante esas investigaciones. Digo los periodistas, no me refiero a la policía que me dices que fueron laxos. Los periodistas llegaron a dar con claves importantes. La verdad es que sí, ellos dieron con pruebas que demostraban que por aquellas fechas algo extraño estaba pasando en Málaga. Por ejemplo, descubrieron que había un anciano que solía pasear por el centro de la ciudad con una especie de palo de varita de madera en la mano, que solía asustar a la gente y que además acorralaba a los niños. De hecho, esos reporteros entrevistaron a chavales que habían sido acorralados por este anciano y que justo en ese momento aparecieron desde la penumbra por atrás varias figuras que se abalanzaron sobre ellos. Pero por suerte en esas ocasiones pudieron escapar. Este hombre de la varita
resultó ser un mendigo llamado Francisco Triviño, y periodistas de la Unión Mercantil y del Popular, que eran dos importantes diarios malagueños de la época, localizaron su choza y en ella llegaron a encontrar un revólver y una camisa manchada con sangre. Pusieron todos esos datos en manos de las autoridades, pero fíjate, no se llevó a cabo ninguna investigación oficial y Triviño quedó libre. El último artículo de aquel año sobre este asunto aparece el día 1 de septiembre. ¿Qué se comentaba por entonces en la ciudad de Málaga? Como era normal, los malagueños se sentían defraudados. Había pasado casi un mes desde el asesinato y las autoridades no habían dado con el autor o con los autores de ese crimen. Y es que ni se había prestado atención, como hemos visto, a las pruebas que podrían haber sido reveladoras. Por lo tanto, la prensa no pudo hacer más que quejarse por esa actitud y dejar el asunto medianamente aparcado. Por otro lado, los padres, también es lógico, apenas dejaban que los niños salieran de su casa. Ellos sabían que había un criminal suelto y tenían miedo de que sus hijos pudieran también ser secuestrados. Realmente en aquella Málaga de principios del siglo XX se vivió una etapa de miedo, una etapa de caos, y mientras tanto la justicia enmudecía. Tendrían que pasar casi 2 meses para que el asesinato del pequeño Manuel Sánchez se resolviera de forma sorprendente e inesperada. Fue en el entonces municipio de Churriana, a pocos kilómetros de la capital. Hoy de hecho es un barrio de la ciudad. Allí, en la venta de la señora Carmen, se reunían 2 individuos que bebían alcohol sin parar. ¿Por qué esta reunión en esta venta fue tan sorprendente? ¿Qué ocurrió a partir de ese momento? Bueno, la escena es muy curiosa. En ese instante entró un niño de unos 8 o 9 años para comprar vino y llevarlo a casa para la cena, para sus padres. Cuando pasó por segunda vez por delante de aquellos 2 hombres, de camino a la puerta, uno le dio un codazo al otro y le dijo: «Mira, ese es como Manolito, al que le degollamos el pescuezo». Bien, la señora Carmen, que lo había oído todo, mandó a uno de sus hijos a buscar, siempre de manera discreta, a la Guardia Civil. Este chaval se tropezó al poco rato con el teniente Teobaldo Guzmán y fue este agente el que acudió a la venta y detuvo a aquellos 2 sospechosos, que se trataban de José González Tobar, alias El Moreno, y Francisco Villalba España, alias El Trapero, que eran 2 buscavidas malagueños. Supongo que hubo un interrogatorio. ¿Qué contaron durante el interrogatorio? Pues parece que lo contaron todo, o sea, confesaron el asesinato. Lo primero que dijeron es que había un tercer cómplice, Téllez, que no pudo soportar ese remordimiento por haber matado a un niño y que se había arrojado a las vías del tren en la zona de San Andrés. Efectivamente, se pudo comprobar que fue así. De hecho, en la prensa de aquellos días aparece la noticia y la fotografía de un desconocido que había sido mutilado y decapitado en aquella vía del tren. Era una zona de Málaga donde aquellos que decidían poner punto y final a su vida, era muy frecuente que los suicidios fueran en esa zona y con ese modus operandi. Además. Efectivamente, he encontrado varios recortes de prensa en ese sentido. Lo curioso de este es que no aparece un nombre concreto, no se ha podido identificar a este personaje, por lo tanto cabe la posibilidad casi completa de que sea Téllez, tal y como comentaban sus cómplices. Pero también, tanto José como Francisco explicaron la cronología del crimen. Ellos habían secuestrado a Manolito, lo habían llevado a la zona del Martinete y allí lo habían degollado para extraerle la sangre. Esa sangre la vertieron en una jarra y la entregaron en ese mismo momento a alguien que esperaba dentro de un carruaje muy cerca de allí. El desconocido desciende del carruaje, entrega la cantidad de dinero acordada y sin ningún tipo de escrúpulos se bebió la sangre al instante para intentar sanar su tuberculosis. Atención a la historia, porque va a empezar ahora a tener tintes realmente dramáticos, no solamente por el crimen, sino por lo que ocurre a continuación. José Manuel, me imagino que con esta confesión, con estas pistas, el caso estaba prácticamente resuelto. Sí, así debía haber sido, eso parecía. De hecho, el juez Gómez Bellido reunió a la prensa, tranquilizó a la población y aseguró que ya tenía el nombre de la persona que había contratado a aquellos 2 hombres o aquellos 3 hombres y que pronto sería detenido. Eso provocó, por supuesto, que Málaga por fin descansara tranquila. Todo cambió de manera radical el 3 de marzo de 1914. Después de un mes sin noticias oficiales, sin detener al culpable intelectual del asesinato, y ante las constantes quejas
de los ciudadanos, el juez Gómez Bellido, reunió de nuevo a la prensa y sacó a José González Tobar al estrado. El aspecto del moreno era llamativo. Tenía grandes ojeras, estaba tembloroso y asustado, y parecía actuar coaccionado. ¿Qué contó? ¿Qué es lo que contó el asesino del pequeño Manuel Sánchez? Fue surrealista porque José cambió su confesión inicial por completo y dio una versión insólita. Dijo que él era el único culpable, que al niño lo había asesinado en una playa y después lo había arrojado a aquellos cañaverales y que había sido por un motivo sexual. Aquello no se sostenía. En primer lugar, era extraño que el moreno quisiera cargar con la culpa él solo. En segundo lugar, no se sostenía que hubiera sido asesinado el niño en una playa porque los forenses no encontraron ni un solo grano de arena en el cuerpo. Y en tercer lugar, no tenía lógica que para abusar sexualmente de un niño le hiciera un corte en el cuello de 18 centímetros y medio. Pues el juez se saltó a la torera, nunca mejor dicho, como ahora veremos, todas esas evidencias. ¿Qué sacaron declararon los periodistas de este cambio radical de testimonio? Estaba claro, y así lo hicieron ver los reporteros en varios artículos, que José González Tobar había sido coaccionado, quizá con la promesa de un buen trato en prisión durante su cadena perpetua, y todo ello para que asumiera el papel de cabeza de turco y se olvidara para siempre el nombre del auténtico instigador del crimen. Comentaban los periodistas, y se hablaba además entre los ciudadanos, que el enfermo que los había contratado era Rafael María Gómez Bradley, un famoso torero malagueño, un hombre bastante adinerado, pero que había enfermado de tuberculosis y, movido por esa superstición de la que ya hemos hablado, habría querido usar su dinero para comprar la sangre de un niño. Pero cuando se celebra el juicio del que estamos hablando, el torero ya había muerto, y da la impresión de que los jueces no quisieron manchar su nombre y prefirieron mantener el asunto en secreto y hacer recaer todas las culpas en José González, que era un auténtico desconocido que, al igual que Francisco Villalba, nunca iba a salir de la cárcel.